Yo no esperas más. Bien, pues saludos. Estamos aquí con Víctor Basilescu, con Joan Jordi Aventín, en un conversatorio para tratar de actualizar lo que ha pasado desde el último conversatorio en Ucrania, aunque en un amplio espectro. Ciertamente, mejor dar la palabra a los coparticipantes de este encuentro, así que bienvenidos. Muchas gracias, Juan Carlos. Hola, muy buenas, bienvenido. Gracias por invitarme de nuevo. Sí, afortunadamente, aparte de agradecer la participación en F98, un canal que todo el mundo debe de buscar en YouTube y ponerse a suscribir, pues evidentemente tuvimos un encuentro con Jordi Aventín acerca de Polonia, este país tan amoroso de la democracia que apoya a Ucrania en su defensa de la libertad, y a Víctor Basilescu, que hablamos de la batalla de Buito-Cuavanale en el ámbito de las tierras de frontera en Angola. Ciertamente Ucrania parece estar estancado, pero militarmente el tiempo parece correr a favor de los ucranianos. Los rusos parecen estar debilitándose a medio y largo plazo, pero políticamente las cosas sí están muy fluidas en temas militares, energéticos, políticos. Si tuvierais que hacer un pequeño resumen del último mes de lo que ha sucedido con respecto a Ucrania, ¿cómo lo enfocaríais? ¿Quién queréis que empiece? Pues, vale. Víctor mismo, que empiece Víctor, si quieres. Ok. Nada, yo quería comentar, desde el punto de vista de la situación militar, realmente hay dos frentes en la guerra de Ucrania. Está el frente del Donbass, que está mayormente estancado, son combates similares a los de la Primera Guerra Mundial. Hay un predominio de la artillería, se combate por cada metro avanzado o retrocedido y no hay avances reseñables, pero por otro lado está el frente de Jersón, donde hemos visto una preparación importante por la parte ucraniana, y aunque la ofensiva no ha sido todo lo fulminante que algunos podrían esperar, sí que hemos visto, por ejemplo, como la semana pasada Crimea, que llevaba pues 8 años pareciendo intocable, sí que se ha visto afectada, y esto pues entonces de concluir la guerra. El problema es que tendría que hacerlo antes de que empezase el invierno y nos metamos en cuestiones del suministro de gas, y ahí hay un pequeño problema con la desproporción de artillería, que ahora mismo a efectos prácticos es de 10-1 a favor de Rusia. Pero yo diría que en cuestión de reservas, Ucrania dispone de bastante de lo que dispone Rusia ahora mismo, sin esa movilización que ya hemos visto que las autoridades rusas no están por la labor de hacerla. Y en el tema de la política, pues por supuesto Ucrania depende casi al 100% de financiación extranjera, de materias primas extranjeras y de armamento extranjero, que es, como se podría decir, un grifo de buena voluntad. Pero Rusia tampoco está en una situación ideal, porque gran parte de su armamento más moderno depende de importación de microchips, y depende de materiales a los que no tiene acceso necesariamente. De hecho, es una noticia que no he conseguido contrastarla, pero me llamó bastante la atención, y parece ser que los finlandeses han detectado un operativo del FSB y del GRU que básicamente estaba infiltrando a, entre comillas, turistas rusos en Finlandia para rebuscar los puntos limpios finlandeses, para encontrar microchips entre los electrodomésticos descartados. Entonces, sí, es una situación que yo diría que todavía no podemos ver a ninguno de los dos bandos con una ventaja. Bien, pues realmente Víctor lo ha contado muy bien. No sé qué más poder añadir, porque es un poco la descripción de lo que ha pasado estos días.
Bien, tema de Kherson, pues realmente hay que tenerlo en cuenta porque sí que es verdad que Ucrania puede estar preparando una ofensiva allí y bueno, hay que seguirlo a ver cómo termina. Y después el tema de que la guerra está en statu quo, pues es así. O sea, ahora mismo no hay un claro... Hay que fiarse también, hay que contrastar bien la información, esto es importante porque aquí cada uno dice que ha matado más de lo que tal y que ha destruido más de lo que tal. Aquí todos... Parte de la propaganda realmente, tampoco es que sea nada raro, no vamos aquí tampoco a acusar a los diferentes bandos de hacerlo porque se hace siempre en guerras. Y después a nivel político, pues desde el último mes realmente no os puedo, yo no sé, realmente he ido siguiendo, pero no sé si la información que me va llegando es de hace 2 meses, de 1, de 3 o de 4. Lo que sí que está claro es que, por ejemplo, aquí en Polonia sí que hemos notado que mucha gente está volviendo a Ucrania, que no ven el peligro tan cerca como, por ejemplo, lo veían hace cuando empezó la guerra, en marzo, abril, que todo el mundo, pues la gente de Ucrania se iba. Ahora realmente cada vez están más confiados en el hecho de que pueden ganar esta guerra. Es curioso porque pensaba, desde mi punto de vista, que a medida que iría avanzando esta guerra, la motivación iba yendo más para abajo. Pues ha sido completamente al contrario. A medida que están aguantando, el aguantar precisamente lo que les ha dado ha sido más esperanza y mucha gente pues está volviendo a Kiev porque ya pues bueno, un momento al principio que las tropas rusas estaban muy cerca de Kiev y ahora no, y mucha gente pues está volviendo. ¿Que puede ser que sea un error volver? Puede ser, pero bueno, a nivel de moral y a nivel de motivación, ahora mismo lo que es los ucranianos están bastante fuertes. No sabemos tampoco cómo están en Rusia porque realmente la información que nos llega de ahí es mínima y tampoco sabemos muy bien, pues no sabemos muy bien lo que está pasando en Rusia a nivel de internacional, porque vete a saber, no llega información, o llega muy mínima, o llega de... Bueno, vamos a ver, es complicado coger información. Y por otra parte, pues bueno, decir que también a nivel político, pues bueno, ha habido últimamente lo de los medios de comunicación en España, que es lo que he visto del Twitter, que ha habido lo de Descifrando la Guerra, que también han salido hablando de todo el tema de la propaganda de Putin, después ha habido también polémica en ello, después de que bueno, de diferentes puntos de vista, y también pasó otra cosa que ahora no me sale, pero bueno, también pasó, durante estos días también pasó otra cosa, pero ahora realmente no me sale a la cabeza, pero tengo que algo pasó, pero no me sale a la cabeza, y después pues bien. Realmente no ha habido un cambio tan drástico. Se está demostrando que esta guerra ahora mismo está un poco en empate y vamos a ver qué factor hará que vaya para un lado o para otro, pero lo que sí que es verdad es que Ucrania está resistiendo y muchos están comiendo sus palabras que dijeron el día 24 de febrero cuando empezó todo, eso de Ucrania va a durar 3 días, no hace falta que luchen. Pues bueno, hemos visto que los 3 días están volviéndose ya 170 días, que he visto un tuit, que es una barbaridad. Sí, es mucho más de lo que resistió Finlandia. Al fin y al cabo, la guerra de invierno fueron 3 meses. Y estamos hablando de casi 6 meses de estar sosteniendo un conflicto por una invasión, agresión imperialista fascista por parte de los rusos de Putin. Ciertamente, en los últimos tiempos, las últimas semanas, ha habido incluso algún presidente de comunidad autónoma como Miguel Ángel Revilla Roy de Poblaciones, diciendo lo mismo que se decía el 24 de febrero acerca de que Ucrania no puede ganar, de que Rusia no puede perder, de que hay que hablar con los rusos, que hay que hacer un acuerdo, un compromiso, que hay que ceder, como que Zelensky está en manos de los americanos y los que mandan son los americanos, hay que hablar prácticamente con Biden. Lo cual es curioso porque luego a renglón seguido dice que en España también van los americanos. Lo cual tal vez a Redilla hay que decirle que cuando vaya a pedir dinero a Madrid hable con la embajada de Estados Unidos. Pero bueno, estas cosas pasan porque él no dice las cosas por él mismo, a pesar de que tenga una mentalidad de los años 80, sino porque hay alguna gente que sigue diciendo estas cosas. Gente de extrema izquierda, gente de extrema derecha, y esto se ve en redes sociales, este discurso, a pesar de que no tenga una vinculación con la realidad, que es distinta. Es curioso, bueno, vamos por orden, ¿no, sí. Víctor? Sí. No, ¿Cómo se... sí, yo iba a comentar que es interesante que saques a colación el tema de la guerra de invierno, porque probablemente es el ejemplo histórico más cercano a lo que está pasando en Ucrania estos días.
puntos de convergencia, pues por supuesto un pueblo en armas, una coalición entre la derecha más extrema y la izquierda más extrema de todos los finlandeses unidos para resistir a la invasión de la Unión Soviética. He leído algo sobre la guerra de invierno y sobre la conexión con la guerra civil finlandesa, y es interesante ver cómo sindicalistas y comunistas se ponían voluntariamente bajo el mando del mariscal Mannerheim, al que llamaban el carnicero 20 años antes, porque eran perfectamente conscientes de que su país podía desaparecer del mapa y de que su proyecto no era el que traía la Unión Soviética. Entonces sí, tenemos muchísimos ecos de la guerra de invierno, pero también es interesante ver que esta es una guerra de invierno que ya habría deseado Finlandia. No hay un contexto que nos esté distrayendo, hay un apoyo bastante firme a Ucrania que no lo hubo en el caso de Finlandia, que tenía que pagar sus importaciones de armas pues a precio de mercado y prácticamente su peso en oro, en las que llegaban. Y lo que comentas de cómo lo vemos, pues yo creo que es que tenemos miedo a ver la realidad, porque no queremos ser tan relativistas, tan alejados de lo que está pasando, tan equilibrados, y acabamos cayendo en esta idea de, bueno, quizás sea un malentendido, quizás sean dos partes que las dos tienen exactamente la misma razón y tenemos que encontrar un punto medio para negociar, y no estamos, como dicen los anglosajones, no estamos viendo el bosque por los árboles. Estamos empeñados en que esto no puede ser un fenómeno histórico y no puede habernos tocado vivir estos tiempos. Yo creo que esta es la realidad, y desgraciadamente gran parte de nuestra clase política no da la talla ahora mismo. Muy de acuerdo contigo. Y siempre que se comenta y siempre que se habla de Ucrania y justamente se comenta este tipo de cosas, recuerdo muy bien, y lo repetiré las veces que haga falta, o sea, sé que me repito, pero es que llevo un montón de programas diciéndolo. Ese chico que conocí aquí en Polonia, que el tipo era de izquierdas, y que para ser en Polonia ser de izquierdas no es algo que no os penséis que es algo que hay mucha gente que es de izquierdas, pero de izquierdas, ¿eh? No os estoy diciendo la izquierda polaca que no es izquierdas, no, de izquierdas. Y el tipo me dijo que a medida que vas viviendo más cerca de Rusia, menos ganas tienes de dudar y menos ganas tienes de ser equidistante cuando está Rusia por el medio. O sea, que te da igual, que es Rusia, que es mal, ¿me entendéis? Que no puede venir nada bueno de Rusia, ¿no? Y el tío me lo decía, cada vez que vives más cerca de Rusia, tienes menos ganas de apoyar a Rusia. Y esto creo que es un problema que hay en España, realmente, porque estamos lejos de Ucrania. Bueno, sí, bien, estamos lejos de Ucrania, no conocemos a mucha gente de Ucrania, cada vez más, pero lo vemos como, mira, un conflicto que hay, que es casi Asia, porque que es no Rusia, Ucrania está muchas horas en avión, pero tú a medida que vas conociendo, a medida que vas investigando, a medida que vas hablando con gente, tú vas viendo que, bien, lo de Rusia es una puñetera burrada. Y en España tenemos el problema de que no conocemos lo que pasa realmente en Rusia, o que está tan lejos que no se acaba de decir. Y claro, nosotros que nos gusta mucho el tema de relaciones internacionales y que nos gusta investigar y que estamos cada día dando la chapa con el tema, pues al final pues nosotros vamos leyéndolo, vamos mirándolo, tal. Aquí tampoco quiero ir aquí de que sabemos mucho, o sea, seguramente si hablamos de jardinería no tenemos ni puñetera idea, pero esto nos gusta. La cuestión es que en España pues hay un sector de la población, sobre todo en la izquierda, porque de la extrema derecha no me sorprende nada, pero de la izquierda un poquito, porque ya no hablamos del Partido Comunista de los Trabajadores de España, hablamos de sectores de Izquierda Unida. Y estos sectores de Izquierda Unida y muchos sectores también de la CUP, etcétera, pues no voy a decir que no conocen la realidad de Rusia, pero es que no la conocen. Mira, al final lo he dicho, no la conocen, punto, y es así, o sea, cuando empiezas a leer es imposible que apoyes a Rusia. Porque realmente ser equidistante en una guerra donde se está matando civiles, pues realmente es apoyar a Rusia. Lo siento. No quiero ser aquí el blanco y negro, pero es que Rusia está masacrando a civiles. La cuestión, en Rusia tenemos un gobierno que si tú le criticas vas a la cárcel. Que si tú criticas a Putin vas a la cárcel. Que si tú haces, por ejemplo, lo que hacía la CUP en Cataluña de criticar al gobierno de España y decir que es criminal, vas a la cárcel. La CUP es un poco distante con el tema y le dice que los ucranianos son nazis. Bueno, pues un partido como la CUP en Rusia estarían todos a la cárcel y a lo mejor torturados. Claro, esto, que nos parece muy lógico aquí en Polonia, porque se ha vivido, mucha gente lo ha pasado,
familiares, etcétera. Pues claro, en España pues no se sabe cómo Estados Unidos es muy malo y es muy, muy, muy malo, pues vamos a juntarnos con cualquiera. Y claro, puedes acabar juntado con Lukashenko, que es mi terreno, que es lo que he investigado más, pero también puedes acabar juntado con Putin y comprando la propaganda de Putin. Y comprar la propaganda de Putin, que Ucrania es un país nazi, que hay que desnazificarla, pues realmente es comprar propaganda que es mentira. Porque claro, conoces a 4 ucranianos y ves porque no son nazis, sino que son personas como nosotros, que tienen su vida, su familia, que van a la escuela, que van al instituto, a la universidad. Así que creo que y acabo ya, perdón que os he hecho una chapa, así que creo que el problema principal, y mira que a mí no me gusta decirlo de este modo, porque creo que al final somos personas y cada uno tiene su conocimiento y se me puede malentender, pero el problema principal que en España es el desconocimiento de lo que pasa internamente en Rusia y de pensar de que cualquier cosa es mejor que Estados Unidos, cuando Estados Unidos, todos lo decimos, es un desastre, pero nada a comparar con Rusia, con China, que últimamente veo mensajes diciendo que China no es tan mala. Sé de una minoría étnica en China, a ver qué te pasa, pero bueno. En fin, hay como un romanticismo a los ex países comunistas que realmente si vivieran ahí o lo vieran en sus propios ojos o conocieran a las personas que lo sufrieron, pues acabaría de golpe ese romanticismo, o al menos eso quiero pensar. Porque si no, lo están apoyando sabiendo que son países que torturan a gente y no quiero pensar eso del ser humano. Yo creo que apoyan a esos países porque como saben que no van a ir nunca, salvo de visita, y como visita oficial piensan que evidentemente van a ir con pasaporte diplomático y siendo parte de algún gobierno. Eso de entrada. Y evidentemente tampoco piensan en los casos de algún representante del partido comunista, por ejemplo Italia, que fue de visita en los años 30 y se quedó en algún hotel por allí hasta que al final pudo salir del país. Pero esos son casos raritos, ¿no? En general se piensa contra Estados Unidos cualquiera vale. Y vamos a la cama y a hacer cualquier cosa. Y te encuentras con Gaddafi, con Khomeini, con Mao Zedong, hasta con Pol Pot. Se metieron en la cama, algunos, diciendo que el genocidio camboyano no existió. Son mentiras de Occidente. Y evidentemente, ¿cómo no se van a meter a la cama con Rusia? ¿No? Pues claro, ahí está, para molestar a Europa y para destruir cualquier posibilidad de encontrarnos información del interior de Rusia. Y las KUP tal vez incluso serían consideradas como chechenas. Serían atacadas, combatidas, bombardeadas, destruidas, y después igual algunos les acusarían de homosexuales y les enviarían al campo de reeducación. Por lo tanto, ciertamente nadie querría vivir en Rusia, pero claro, los rusos tienen que vivir allí, no van a ir. Pero claro, es cierto, hay cosas como las que decía Víctor respecto a la frontera finlandesa. Claro, ¿cómo está cubierta la frontera finlandesa? Hasta hace 4 días descubrí que la frontera entre Polonia y Bielorrusia no existía. Y es una frontera exterior de la Unión Europea, que hasta prácticamente la última crisis de refugiados provocada por Lukashenko no había una frontera física y ha habido que hacerla deprisa y corriendo. Con lo cual, en Finlandia, que aquellos son lago, nieve, hielo, lago, colina, bosque, lago. ¿Cómo puedes poner una frontera de 1000 kilómetros? Pues es complicado. Con lo cual lo dejas a la buena voluntad de la gente y se te cuela un montón de renos y humanos. Por lo tanto, ciertamente hay que ser un poco más humildes y acercarnos a la realidad, porque ciertamente hay muchas cosas que desconocemos. Por lo menos a mí me pasa prácticamente todos los días. Es interesante lo que decía Joan antes, el tema de la imagen esta que tiene cierta izquierda de lo que es Rusia hoy en día. Yo creo que es una mezcla entre nostalgia y wishful thinking. O sea, es esa idea de, no, es que yo conviví con esa Unión Soviética, que era la alternativa al imperialismo americano, y mi mente pues se ha quedado congelada entre la campaña de Estados Unidos en Vietnam y la invasión de Irak. Y no me niego a entender el mundo actual en el que vivo, porque eso rompería con mis esquemas y me haría replantearme un montón de cosas en las que creo.
pero es que es perfectamente sano, es perfectamente normal, es perfectamente humano evolucionar como persona. O sea, yo no creo que pienso lo mismo ni veo las cosas igual que cuando tenía 19 años. Y gracias a Dios, o sea, es que es crecer, es ver, es entender, es analizar. No puedes coger las piezas de hace 30, 40 años y pretender que encajen hoy en día. Y hay un montón de gente que te dice, no, es que claro, el Partido Comunista en Rusia... No, mira, el Partido Comunista en Rusia es una oposición tolerada. Si tú de verdad te piensas que el Partido Comunista le está haciendo oposición a Putin, no tienes ni idea de cómo funciona el sistema ruso. O sea, en serio, háztelo mirar, pero no te ofendas porque te lo digamos, porque es que es así, estás paralizado en el espacio y en el tiempo. Y entonces, claro, vienen estas ideas de que hay que apoyar a todo lo que es contrahegemónico, a todo lo que es anti-Estados Unidos, y esta gente no ha aprendido nada de lo falaz que es esa expresión de el enemigo del enemigo es mi amigo. No, el enemigo de mi enemigo es mi cobeligerante y tendré que hacer la vista gorda en muchas cosas. Pero es que además es la misma gente que te echa en cara que Estados Unidos haya apoyado a los mujahedines en Afganistán. Pues es que, claro, hay que entender el mundo en el que vives, no el mundo en el que te gustaría vivir. Ese es mi punto de vista. Sí, sí, me parece muy interesante lo que dices. Y realmente, pues, a ver, a nivel, ahora que dices esto, pues de los 18 años, de cuando eres más joven, tienes otro punto de vista y ves otro mundo, realmente, ¿no? Al final tú creces, y lo digo por experiencia propia, yo me metí en un partido de izquierdas, que era Iniciativa, que era un partido que realmente tampoco considero tan de izquierdas como otros. Realmente a mí siempre me parecía el más pragmático y siempre lo voy a decir y siempre lo voy a defender de todo lo que había de izquierdas antes y ahora no existen, pero de lo que habría ahora. Pero bien, dejando de esto aparte, pues al final cuando entras en un partido político de izquierda se normaliza el cierto discurso, ya no de forma, yo creo que muchas veces de forma involuntaria, porque al final en los partidos de izquierda o muchas veces en los partidos políticos ya en general hay personas que son militantes de hace muchos años y se instaura un discurso que muchas veces es el mismo, sin dudar del propio discurso de lo que tiene el partido y sin dudar de la propia ideología que hay. Con esto me quiero referir. Pues bien, muchas veces pues se hablaba muchísimo en estos partidos políticos en Iniciativa, imagino que en el PC y todo esto aún es mucho más bestia, pero mucho más bestia, y se hablaba de la Unión Soviética y se hablaba de los logros de la Unión Soviética. También se tenía Cuba muy, qué bien Cuba. Corea del Norte no, pero el tema de Cuba y sobre todo el tema de la URSS más o menos se tenía bastante en cuenta, no mucha gente, pero siempre había el sector de que compartía las típicas fotos de la Segunda Guerra Mundial. Al final, cuando crecimos en un mundo, porque claro, cuando entras en política, en mi caso fue 16 años, pero hay un montón de cosas, cuando creces en un mundo donde cada año pues ves la foto de la URSS liberando Berlín, o ves, por ejemplo, que tu bisabuelo, en mi caso mi bisabuelo, pues tuvo muchos problemas con el tema del franquismo, etcétera, pues al final coges una posición que seguramente es muy de izquierdas, pues por lo que has vivido. Después tú vas conociendo otras culturas, por eso siempre digo que es muy importante abrir la mente. Vas a Polonia, que fue mi caso, y conozco que aquí sufrieron lo mismo, pero al revés, y que tuvieron una catástrofe en Katlin donde mucha gente murió, donde fue la Unión Soviética quien mató a un montón de personas fusiladas. O sea, el punto es que nosotros tenemos nuestra perspectiva de España, que no es ni mejor, ni peor, ni cierto, ni falso, sino es la perspectiva que tenemos y por la cual hemos vivido, pero eso no significa que sea la única. Y eso no significa que, por ejemplo, si en España hubiera habido el PCE con una dictadura a lo soviética, pues a lo mejor estaríamos en una situación muy similar de la que hubo con el franquismo, diferente de otra forma, pero parecida a lo mejor a la que hubo aquí en Polonia, donde realmente derechos y libertades no había, con un gobierno comunista, o si no a la RDA que le pregunten si habían derechos y libertades. Pero claro, esto, por mucho que haya libros de historia que lo cuenten, no lo descubres hasta que vas al sitio y lo ves. Y creo que por eso es muy importante, pues, el hecho de viajar. Yo recomiendo viajar, ¿no? Pero el hecho de conocer a personas, creo que es de Rumanía. Al final en Rumanía, que, bueno, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero Basilescu no creo que sea un apellido de Marruecos. La cuestión... El apellido es de Rumanía. Yo nací en España, pero toda mi familia es de Rumanía, entonces sí.
acertaste. Pues claro, en Rumanía también tengo un amigo, un muy buen amigo que es de Rumanía, que el chico era religioso y tal, y que claro, durante la época del comunismo, a lo mejor me equivoco, pero el tema religioso muy bien visto no era. Y bueno, no sé de Rumanía, así que no me voy a meter en el meollo. Esto es lo que hay que hacer. Pues el hecho, acabo, lo que me quiero referir es que hay que abrir la mente. El tema principal es que abrir la mente. Que lo que vivimos en España muchas veces que pensamos que es la realidad y la única realidad posible, pues no, es una de las realidades que con eso pues tenemos que juntarla con las otras realidades de los otros países e intentar tener una posición donde no acabes defendiendo sin querer a dictaduras o a totalitarismos, porque a veces lo hacemos sin querer. O sea, decimos, mira, quiero ser rebelde, y esto es una de las cosas que cuando era joven a mí me pasó. Quiero ser rebelde y acabas defendiendo cosas que no es de ser rebelde, que realmente acabas defendiendo cosas que no querrías defender nunca en la vida, ¿no? Por ejemplo, la gente que defiende es que siempre me voy por aquí, pues de lo que sé más, la gente que defiende a Lukashenko, porque hay en España este tipo de gente que Lukashenko porque está el Partido Comunista apoyándolo y tal y tal. Claro, después conoces a la gente de la oposición de Bielorrusia, gente que ha tenido que marcharse por patas porque si no la torturaban o porque si no las metían en la cárcel, y dices, no, evidentemente yo no voy a defender eso si soy una persona que tiene un poco de sentido común. Pues bien, esto es lo más importante, creo, el sentido común, es decir, el no quedarte, el mirar los hechos, y no tanto la ideología, sino lo que pasa, no tanto es que soy de un partido, no así, no, lo que pasa, ¿qué está pasando? Tal cosa, pues ahí hay que valorar, y no la ideología, el símbolo, la bandera, porque si no, pues realmente es que si ya valoras por la bandera no tienes credibilidad de nada, creo. Sí, es cierto, porque a veces parece que según quien haga las cosas debe valorarse de una manera o de otra. Ejemplo práctico: Rumanía, años 70. Un tal Nicolau Ceausescu, que acabó un poquito mal, pues, bueno, que se lo había buscado, pues fue a Oriente, a la zona de China, ¿no? Y vio unas ciudades y dijo, ¡uy, qué chulas, qué bonitas! Voy a llevarlo a mi país. La zona de Europa Oriental, pues como todo el mundo entenderá, siglo XIX, XVIII, XVII, unas ciudades históricas con unos edificios importantes, bueno, de la sedimentación, la historia al fin y al cabo es el paso de generaciones que van generando riquezas, edificios que van construyendo el urbanismo. Y evidentemente pues Bucarest era una de esas ciudades donde había un casco histórico importante. Metió la pala al carajo el centro histórico de Bucarest porque lo dice el líder. Y después el resto de ciudades, curiosamente, salvo la que le vio nacer a él. Y la gente a callar, porque si no, aquí está la Securitate a decirle las cositas de qué es lo que debes de pensar. Por lo tanto, en el lugar donde hicieron el palacio ese mausoleástico ahí enorme para el pueblo de Rumanía, pues el pueblo de Rumanía en diciembre del 89 le dijo lo que realmente pensaba de él, y al final pues la cosa acabó como tenía que acabar, mal. Porque evidentemente yo tengo un tío que está en el cielo, lamentablemente desde hace 2 años, pero tenía familia que había tenido que ir a la Unión Soviética, y un hijo de estos se había convertido en estrella de hockey, un deporte que en la Unión Soviética era importante, tenía glamour. Pues cuando venía a Bilbao, cogían la familia paquetes de garbanzos, de alubias, de todo tipo de legumbres, porque allí no había. Porque en la Unión Soviética, mucho hacer el plan quinquenal, 500.000 millones de tablones, 800.000 remaches, pero evidentemente el sistema propio establecía su propia autodestrucción, y esto no ha desaparecido con el ámbito de la Federación de Rusia. Siguen teniendo sobre todo hidrocarburos, materias primas, y ya está, y para de contar. Esa es toda su economía de un país que evidentemente depende también de los demás. No, ahora se ha dicho, Ucrania depende de la financiación, pero es un asunto temporal. Claro, evidentemente es eso. Tenemos incorporado en buena medida, y sobre todo estos que hablan de Rusia como la panacea, dogmas, ideología,
visiones de juventud y de lo que debe de... Por eso a veces en algunos partidos, cuando se habla de temas internacionales, en temas nacionales menos, porque están más trillados, pero en temas internacionales se hace la vista gorda y se tira del argumentario de toda la vida, de lo que ya conocemos, y por eso te encuentras cosas como eso, como el 2 de mayo, el Reichstag, el tío de la bandera, ocultándole los dos relojes de las pulseras por aquí, para que no se note que cuando los rusos llegaron a Alemania se sorprendieron que tuvieran taza de váter. Eso también está ahí, a pesar de que lo traten de ocultar. Se habla de que los ucranianos son nazis, del nazismo, del año 32, se olvidan del Holodomor, se olvidan de todo lo que hicieron contra los ucranianos, se olvidan de muchas cosas, pero se centran en que Rusia ganó la guerra sin ayuda de nadie y eso le da derecho a Putin a hacer lo que considere. Fantástico. Sí, a propósito de lo que decís, es interesante porque yo, entre comillas, he hecho trampa o he partido con ventaja porque, claro, siempre he tenido dos puntos de vista. He visto cómo son las cosas en España, cómo son las cosas en Rumanía, me ha permitido hacerme un marco mental de la historia, de la geopolítica, del vaivén de los imperios, de lo que es izquierda en un país, lo que es derecha en otro, porque es que esto se lo cuentas a la gente y flipa, pero es que la izquierda romana tiene más cosas en común con la derecha española de lo que parece. Y esto no hay forma lógica de entenderlo si no lo has visto de cerca. Y también es interesante porque te da, si eres capaz de gestionar las dos cosas, te da una amplitud de miras donde puedes entender absolutamente cualquier sufrimiento humano si te lo propones. O sea, yo entiendo a los represaliados del Cono Sur, entiendo a las víctimas del colonialismo europeo, entiendo a las víctimas de la Unión Soviética y entiendo a las víctimas del franquismo. Y no me parece que sea una contradicción, me parece que es una cuestión perfectamente humana de que tienes que entender que cuando alguien está haciendo una burrada, por mucha égida ideológica que tenga, sigue siendo una burrada. O sea, hay cosas que no se deben de permitir bajo ningún punto de vista. Y si tú dices, bueno, pero es que si lo hacen los míos no pasa nada, pues es algo que evidentemente te tienes que hacer mirar. Y con el tema del comunismo en Rumanía, es interesante cómo cierta gente de izquierdas le tiene puesto un altar a Ceausescu, pero es que Ceausescu es una mezcla nefasta de comunismo, de extrema derecha y de yuke norcoreano. Eso que decías tú, Juan Carlos, de que se fue de visita a Asia y se quedó enamorado, es que lo curioso es que no se quedó enamorado del comunismo chino, de ese comunismo que empezaba a ser aperturista, que empezaba a imitar un capitalismo de Estado, no, se quedó enamorado del yuke norcoreano. O sea, él cuando fue a Corea del Norte y vio cómo le saludaban las multitudes, dijo, yo es que quiero copiar esto. Yo quiero hacer una réplica de Pyongyang en Bucarest y quiero que la gente me haga la ola cuando pase y quiero que todo el mundo se incline y sonríe ante mí. Y además de eso, quiero exportar todos los bienes de consumo para pagar la deuda externa, quiero construir un super palacio en el centro de Bucarest y quiero gastarme todo en industria pesada, que he oído que es la industria del futuro. Y claro, las cosas acabaron como acabaron. Y la moraleja de la historia es que no puedes renunciar a ese espíritu crítico y esa forma de comprobar la realidad con datos y con hechos. Porque acabas aislado en un sitio donde estás prácticamente mudo, ciego y sordo y donde no entiendes el mundo que te rodea. Y eso en parte también es lo que le pasó a Ceausescu. De hecho, es interesante, ¿no? Porque ahora que dices esto, creo que todo va un poco también dirigido al simplismo que hay en política. Al final nos hemos pasado en el hecho de, venga, vamos a decir las cosas para que la gente lo entienda. Yo lo he escuchado mucho esto en política, y no es mío. O sea, lo he escuchado muchísimo en política. O sea, que el votante que está por ahí, por favor, informaros bien porque esto dicen los partidos políticos. Vamos a decir las cosas para que la gente lo entienda. Bien, la cuestión, pues nos hemos pasado.
Nos hemos pasado y al final hemos hecho que la política internacional se convierta como, por ejemplo, cualquier tema del día. No, mira, vamos a limpiar la calle, vamos a limpiar la acera. Esto es fácil, vamos a limpiar la acera, perfecto. Y un partido político dice, mira, hemos limpiado la acera. Bien, ya está, simple, fácil, concreto. La cuestión, que pensamos que ahora toda la política es eso, el vamos a limpiar la acera. Pensamos que diciendo 2 frases de la guerra de Ucrania y Rusia, pues ya tenemos ya todo el argumentario de la guerra de Ucrania y Rusia, cuando realmente es algo bastante complicado. Pensamos que, por ejemplo, decir 2 frases de Israel y Palestina, pues ya tenemos ya toda la ideología y todo lo que está ocurriendo en Israel y Palestina, que aún es más complicado que lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que está ocurriendo también, bueno, en Ucrania y en Rusia. Así que creo que el problema es el simplismo con el cual estamos ahora mismo en la política, donde reina lo que sea más simple, lo que sea más fácil, porque claro, como en política internacional al final no nos afecta directamente y es muy posible que nadie vote por eso, o casi nadie vote por eso. Yo sí, porque estoy en Polonia y realmente es lo que me interesa más. Pero evidentemente sé que soy la excepción y nadie vota por eso. Evidentemente Podemos tener una posición nefasta sobre política internacional. Y evidentemente, que hoy lo he puesto en Twitter, el Partido Comunista de España se reúne con el Partido Comunista de Rusia y también con el Partido Comunista de Belarus y con el Partido Comunista de Corea del Norte en la International Meeting of la mesa de comunistas internacional, que es una especie de internacional comunista que existe. Pues mira, el Partido Comunista se puede reunir con el Partido Comunista de España, se va reuniendo cada año con este tipo de partidos políticos totalitarios y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son temas que realmente no tocamos y no afectan al día a día, pero es súper, para mí es horrible, porque realmente están, que quieras o no, con ese tipo de internacionales están blanqueando a partidos políticos como el Partido Comunista de Belarus, que es un partido político que está apoyando a Lukashenko, que Lukashenko lo que está haciendo es acoger a los opositores y ponerlos en la cárcel y torturarlos. Esto está, con esta gente se está reuniendo el Partido Comunista de España. Para mí esto es muy grave, pero bueno, claro, como realmente a nadie le importa, y lo entiendo también, no estoy aquí juzgando a la gente. Al final tú lo que quieres, y creo que es lo más habitual en la gente que no está metida en política, es comer, poder pagar tus piso y poder pagar tus cosas. No me meto en la vida de la gente, es normal. La política, los políticos lo están haciendo bastante mal para causar un poco de alegría a las personas. Al final vemos a la gente votando más porque no me gusta uno más que por el tema de que les guste la política. Pero bien, una cosa rápida, ya que estamos hablando de Ucrania y estamos hablando de Rusia y de la guerra, que nos hemos ido un montón del tema. Hemos dicho con Víctor, con Juan, que nos tenemos que basar con los hechos, ¿no? Pues vamos a basarnos con los hechos para ver lo que está pasando en Ucrania. En Ucrania podemos votar libremente en unas elecciones, o sea, todos los que estamos aquí, este canal sería legal y podríamos votar libremente en unas elecciones. Hay una oposición que tiene que rendir cuentas del presidente. Tema LGTBI, a ver, no es que sea el país más abierto del mundo, no es Ámsterdam, pero es un país donde puedes ser gay y no te tiene que pasar nada. Después, bueno, y todo el tema de las elecciones libre, que puedes hacer protestas, que hay libertad de prensa, libertad de expresión, etc. Evidentemente es un país que tiene problemas como el tema de la corrupción, pero es que esto pasa en la gran mayoría de países, chicos. La cuestión, que si vamos a Rusia tenemos una oposición que preguntadle a Albani, a ver qué le pasó, te pueden, bueno, pues te pueden perseguir, te pueden cerrar todo lo que sea de la oposición. Si eres una oposición que no interesa, pues ya se acabó tu recorrido. Son los mismos líderes de toda la vida, no hay cambio de gobierno, son unos señores que siempre son los mismos los que mandan, y además es un país supermilitarista que, bueno, que si dice que Georgia, esa parte de Georgia es mía, pues te hace una guerra en Georgia. Si dice que la parte de Ucrania, pues te lo hace, sin ningún problema. O sea, la cuestión, que si tú eres una persona que dices que protege a los derechos humanos, pues realmente no sé qué haces, qué narices está haciendo apoyando a Rusia. Y ya sé que los derechos humanos en el mundo, pues Estados Unidos muchas veces tampoco es que sea el gran ejemplo de la vida, pero tú lo que puedes hacer es criticar a Estados Unidos y criticar a Rusia. Escuchad, se puede hacer, pero en el momento adecuado, porque por ejemplo criticar a Rusia con lo de a Estados Unidos con lo de Ucrania es decir, a ver chicos, criticad a Estados Unidos por ejemplo por la mayoría de cosas que ha hecho, pero no con esto, o sea, porque tienes mucho, ¿no? Y ya que estamos, ya lo que digo, otra cosa que también me gusta mucho, que es un argumento que se dice mucho desde cierto punto de la izquierda, no me gusta generalizar, no voy a hacer aquí lo mismo que hacen, ¿no? Es el decir, no, es que se habla de Ucrania y no se habla de Palestina. Vale, bueno, pues la semana pasada hubo todo lo de Palestina, que se lo todo el rollo y tal. Os imaginad que ahora salgo y digo, es que habláis de Palestina y no habláis de Sudán del Sur, ¿no? Si cada vez que hay un conflicto tenemos que decir, habláis de eso, pero no hablamos de la guerra de Costa de Marfil,
Chicos, no sé, es que aquí si empezamos a poner etiquetas no, de a ver qué tenemos que defender y cada vez ponemos un pero, al final, pues mira, vámonos para casa. Pero bueno, es un punto de vista también que a mí me hace, pues, sencillamente, no sé, si ahora estamos con Ucrania, chicos, pues vamos a intentar apoyar a Ucrania, aprovechémonos joder, que por primera vez estamos viendo un país enorme como Rusia imperial, que es tira bastante la extrema derecha, su forma de hacer las cosas. Pues aprovechemos de que tenemos un frente común y que estamos todos apoyando a un país demócrata ante un totalitarismo. Aprovechémoslo, no empecemos aquí a poner excusas y a decir que Ucrania son nazis, por favor. Es que esto es una puñetera vergüenza. Y más si vives en un país como, por ejemplo, que estás al lado de Ucrania y ves a la gente de Ucrania. Es decir, chicos, España, estáis en las nubes, ¿eh? Bueno, izquierda española. Que aquí, y ahora sí que acabo, perdón, aquí en Lewica, que es la izquierda polaca, ninguna duda en apoyar a Ucrania. Y Razem, que es un partido que es también de la izquierda, de la polaca más de izquierda, ninguna duda en apoyar a Ucrania. Y los anarquistas polacos, el 90%, porque los anarquistas ya son menos de fiar, pero el 90%, ninguna duda en apoyar a Ucrania. O sea, que es que no estamos hablando de que la derecha, no, es que estamos hablando de sectores que en España, pues serían sería este sector de apoyación más de izquierda, más de ultra izquierda, pues aquí ninguna duda, chicos, pues si los anarquistas polacos que son más extremos que España porque necesitan demostrar más, porque estamos en un país más conservador, están apoyando a Ucrania sin ninguna duda que están al lado, pues chicos, hablad con los anarquistas polacos y que os lo cuenten. ¿No? Ya está, no hace falta que habléis con nosotros. Nosotros evidentemente nos podremos convencer, pero hablad con los vuestros de Polonia. A ver qué pasa. Y no con los pro-Stalin, por favor, sino que no hay casi, pero los vuestros de aquí. Es la mejor forma. Nos estamos yendo un poco del tema, pero bueno, creo que nos hemos ido todos. No, está bien, porque al fin y al cabo Rusia no es una democracia, sus elecciones son de chiste, es como hacer un régimen pluripartidista en el Vaticano. Bueno, pues tampoco tiene mucho sentido, aparte de que Dios no lo permitiría. Pero bueno, sí, estamos en Rusia, donde los oligarcas son los que mandan, donde el Kremlin es el que manda, donde el camarero del Kremlin es el que tiene el grupo Wagner, que es el único grupo de mercenarios que es propiedad de un estado y dirige las operaciones encubiertas de un estado, hasta el punto de que operan aparentemente aviones en el frente ucraniano, lo cual digamos que creo que ninguna organización de mercenarios de Estados Unidos puede llegar a tal nivel. Pero claro, es eso, si tenemos que hablar de Estados Unidos, del otro, de más allá, pues tenemos que hacer 100 hojas cada vez que tenemos que hacer una declaración de 10 segundos. Por lo tanto, pues prácticamente pues tendremos que comprar una editorial, porque para hacer un statement de 2 páginas, pues hacemos un libro, y hoy el siguiente, y el de mañana, y el del otro. Sí, la corrupción es importante, pero Rumanía también tenía corrupción. Y ahora ha sorprendido al mundo con un sistema que parece estabilizarse. Por ejemplo, un elemento que fue importante, el rey Miguel, cuando murió, era una figura reconocida, a pesar de que Rumanía no va a restaurar la monarquía, no. Pero estas figuras de la historia, es decir, asumir la propia historia, la que es asumible, y poder metabolizarla, es un hecho que Rumanía es honorable. Otros países no han sido capaces, ciertamente. La historia es importante, ¿por qué? Porque con el caso de Polonia, cuando vuelve a nacer al mundo, que es en el ámbito de la Primera Guerra Mundial y después, parece que tiene cartas que jugar, aparte del orgullo propio, la ciudadanía, pero claro, estaba dividida en varios países. Austria-Hungría, que parece que tenía la idea de asumir que los oficiales tenían que hablar el idioma de los soldados, hizo un grupo de ejército polaco. Vale. Una vez entrada la guerra, los alemanes, como eran aliados y tenían un trozo de Polonia, vamos, hacemos un grupito de ejército con polacos. Los rusos, cuando ya la cosa estaba jodida, dijeron: de perdidos al río, estos de enfrente tienen polacos, nosotros también hacemos polacos, a pesar de que les habían metido de todo en el siglo XIX, progromos por aquí y para allá. Bueno, hacemos un grupo también de polacos. Y los franceses, porque había una migración en el norte,
en la zona de las minas, también tenían un grupo de ejército de polacos en la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, Polonia, cuando llega el Tratado de Versalles, tiene por lo menos 4 cartas internacionales que jugar, con diferente rol, pero la carta austrohúngara, la carta alemana, la carta francesa y la carta rusa. Pero claro, después, cuando llega el periodo de la Segunda Guerra Mundial, Ucrania, ¿qué cartas tenía para jugar? Solo una, que te venían unos tipos desde Berlín a decir: hola, odiamos a los rusos. Y no gustan mucho los polacos a vosotros ucranianos, habéis tenido diferencias. Tampoco nos gustan los polacos, así que ¿somos amigos? Pues ya está, resuelto. Si hace 5 años te han hecho el Holodomor, pues coincidencia de intereses y juegas la única carta que tienes. Por eso se pusieron el uniforme de la Wehrmacht, como habría hecho prácticamente cualquier pueblo del mundo, por su supervivencia. Pero de ahí a decir, no, es que a partir de ahí toda la historia de Ucrania son nazis. Vale, fantástico. Pues entonces vamos a revisar la historia de Rusia para hablar, bueno, como ahora adoran en Rusia la Iglesia Ortodoxa, de la que Ucrania acabó por separarse, adoran a los zares, planteamientos ultraconservadores, un ejército privado de 750.000 hombres de Blutin, y además, pues con esta circunstancia de que de la guerra de Georgia 2008 no ha hecho ninguna metodologización de ningún error, porque no pueden asumir ningún error, son todos perfectos, y el ejército que debería haberse actualizado no se ha hecho. Por lo tanto, tienen unos generales que van al campo de batalla y por eso han muerto tantos en Ucrania, y no tienen suboficiales, que son los que hicieron el Imperio Británico. Cuando hay reenganchas de la parte de abajo, como soldados, y a los más veteranos se les hace sargentos. Pero teniente, capitán, eso en el ejército ruso, olvídate. Por eso es también tan débil el ejército ruso. Y eso, un entorno de no democracia, de oligarquías, de empresas que no tienen su seguridad jurídica, porque si un oligarca dice: quiero que me vendas las acciones de esa empresa, y tú te niegas, te envían a matones para comprártelas o a sacártelas de tu oficina y quedarse con las... y esto se ha hecho varias veces. O matar a una periodista que está investigando tal delito, esto también se ha hecho muchas veces. Por tanto, sí, Rusia es un lugar muy peligroso. Dentro tiene un parque de atracciones islamista en Chechenia. Por lo tanto, Ucrania, es que ¿qué ucraniano podría pensar que quiere ser ruso? No tiene sentido. Una cosa que creo que habéis comentado los dos y que no sé a vosotros, pero es que a mí me revienta personalmente, es como la gente se empeña en pedirle el carnet de demócrata a Ucrania para que pueda defenderse. No, mire, vamos a empezar por lo más básico. O sea, el derecho a la legítima defensa, tal y como está recogido en la Carta de Naciones Unidas, no dice que tienes que ser ni demócrata, ni una teocracia, ni una autocracia, ni un totalitarismo. No. Oye, si te ataca un actor extranjero, tú tienes derecho a defenderte. Y ya está. Es que no hay que darle 1000 vueltas y decir, no, es que Ucrania tiene que ser la democracia perfecta para defenderse. Y aparte de eso, la mayoría de la gente que se empeña en buscarle el pedigrí democrático a Ucrania y en meterse pues con su ley electoral, con su ley de tolerancia de la comunidad LGTBQ+, no es capaz de identificar de qué parte vienen los mensajes que le incitan a meterse contra esa democracia ucraniana. O sea, lo que tenemos en Rusia es la mayor maquinaria de desinformación y de manipulación mediática que probablemente ha existido en la historia de la humanidad. Y está dirigida por alguien que ha pasado la mayor parte de su vida adulta siendo un experto en contrainformación, en desinformación, en engañar a la gente. O sea, Vladimir Putin es alguien que es experto en presentar lo blanco como negro y lo negro como blanco. Y tienes a gente que ve complots de la CIA en todos lados, en donde los ha habido y en donde no los ha habido, pero es incapaz de identificar cuando el FSB le está tomando el pelo. Entonces, claro, ¿a qué estamos aquí? Porque hay gente que tiene un radar crítico estupendo para todo lo que haga Estados Unidos a la Unión Europea, pero cuando se trata de Rusia se da de bruces contra un muro.
Y lo primero que hay que presentarle es eso, que la democracia ucraniana no será la más perfecta del mundo, pero por el amor de Dios. En el otro lado tienes al que probablemente es el primer país fascista en Europa desde, pues diría desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero si queremos considerar a Franco y a la dictadura militar griega como fascistas en puridad, pues desde los años 70. O sea, es una amenaza muy seria. Es un país con un sistema nefasto, embarcado en una guerra de agresión y anexión, que tiene que ser frenado ahora mismo, y que esta gente, aparte de entender lo que quiere un bando y lo que quiere el otro, tiene que ver cómo los ucranianos han sido capaces de construir esa gran coalición. O sea, es que prácticamente toda Ucrania, toda, desde el anarquista más anarquista hasta el neonazi más neonazi, está volcada en defender su país y están luchando codo a codo en la misma trinchera. Y como decía muy bien Joa antes, es que es de cajón que si no nos quieren creer a nosotros, que cada uno pregunte a su grupo hermano en otros países, porque no todos tienen la misma forma de ver las cosas, y cuanto más cerca estás de lo que está sucediendo, más probable es que estés en contra de lo que está haciendo Rusia. Entonces es eso, por un lado la maldita manía de fiscalizar la democracia ucraniana para decir que no tienen derecho a defenderse. No, mire, Grecia tuvo todo el derecho del mundo a defenderse de Mussolini en 1940, incluso no siendo una democracia perfecta, por la sencilla razón de que estaba siendo atacada. Y por otro lado, pues esta idea de, no, es que mire, hay un gobierno nazi en la sombra en Ucrania. Un gobierno nazi en la sombra en Ucrania, en un país que tiene un presidente judío que habla ruso en su casa y que es un cómico. Pues difícilmente, pero es que hay cosas que no chocan contra ese muro ideológico, ese muro de wishful thinking, y no es muy difícil que permeen. Sí, de hecho, precisamente lo que dices es una cosa que hacen mucho los propagandistas rusos y no tan rusos, porque en España también hay muchos que se piensan que son parte de, que no sé si se piensan que Putin está viéndolos y les está felicitando y enviándoles medallas, o no sé exactamente lo que se piensan, pero bien, hacen la típica de coger el tuit de turno, de la foto de turno, porque esto lo hemos visto todos, la típica foto del batallón Azov, o la típica foto de un tuit de un señor de Ucrania un poco más de, pues, nazi, decir, mira, todo esto es Ucrania. Y dices, bueno, pues si lo hiciéramos esto con España, que tenemos a un partido, bueno, no voy a entrar con lo de Vox, pero bueno, parte de Vox, madre mía, y que tenemos partidos políticos como la Falange Española o Democracia Nacional, que están poniendo tweets que vate a saber, madre mía, y os imagináis que vengan a decir, mira, es que toda España es esto. Y además nosotros que tuvimos una dictadura fascista de 40 años, sobre todo al principio de la dictadura. Es decir, nosotros que somos un país que hemos tenido una dictadura, que sería muy fácil decir que todos los españoles son fascistas con lo mismo que está haciendo Rusia con Ucrania, o sea, coger algún tuit, coger alguna foto. Hay un bar en España con las banderas de Franco. Eso en España existe. Ahora que todos los españoles somos franquistas, pues bueno, esto es lo que está haciendo un gran sector de la población con Ucrania. Ahora, como uno tiene tal, todos los ucranianos son nazis, ¿no? Y esto es una cosa que también un poco culpa nuestra, de los que estamos aquí intentando hablar de este tipo de temas, porque realmente antes de esta guerra nosotros también estamos dormidos en los laureles. Evidentemente no imaginábamos esta guerra, pero tampoco nunca habíamos hablado demasiado sobre el tema este de que Rusia está haciendo desinformación. No se había hablado demasiado. Sí que hay comisiones de investigación en el Parlamento Europeo, pero realmente nunca se le había dado la importancia que se le debería de dar. Tenemos a Rusia, un país que es totalitario, porque se habla mucho de los negocios chinos y del soft power chino, esto se habla un poquito más, pero de Rusia, de la desinformación que está lanzando Rusia, nunca se hablaba. O se hablaba muy poco, o solo un sector de población muy pequeño. Claro, a mí me hace gracia una cosa. Te hablan de, muchas veces, estos que son más prorrusos o que no quieren ser pro-ucranianos, te hablan de la libertad de expresión, y cuando cerraron el Russia Today o el Sputnik, te salieron con el discurso de la libertad de expresión. Bien, aquí yo creo que todos a tope con la libertad de expresión, pero a ver, señores, que cuando alguien está justificando que haya opositores en la cárcel, una guerra donde están muriendo civiles ucranianos y una guerra donde se han visto que ha habido fosas comunes y muy posiblemente se va a acabar demostrando,
¿defender esto es libertad de expresión? Os pongo aquí una duda. O sea, a ver, que si vosotros creéis, yo no voy a entrar, pero si hay gente que cree que defender que se mate gente es libertad de expresión, para empezar, pues vale, ok, me preocupa, me preocuparía, pero vale, el tema es que Russia Today y Sputnik no eran unos periódicos, eran publicidad rusa, era marketing ruso. Y esto hemos sido incapaces, yo creo, muchos de los que estamos aquí hablando de este tema y que más o menos nos gusta el tema, creo que hemos sido un poco, no incapaces, pero nos ha costado mucho contarlo. Porque es un tema que siempre había sido muy polémico, porque realmente cerrar un medio de comunicación, evidentemente vimos como Pablo Iglesias estaba muy enfadado ese día. Estaba muy enfadado y empezó a decir qué tal y cual. Es decir, por eso creo que nosotros también hemos tenido un poco de miedo a denunciar ese tipo de cosas antes de la guerra. Ahora cuando hay una guerra, evidentemente ya se legitima bastante. Pero antes era como una unpopular opinion, que seguramente Vox también le habría dicho, si el gobierno de España cierra Sputnik o cierra Russia Today antes de la guerra, Vox, Podemos y mucha gente hubieran dicho que somos, bueno, horribles y muy malas personas. Así que, claro, también hay que tener en cuenta y explicar muy bien la desinformación de Rusia, porque hay que hacer las maniobras haciendo que la gente lo entienda. Y con esto quiero decir, si no estás siguiendo la política internacional, porque es así, o sea, yo no sigo las novedades de jardinería, yo si me hablan de ingeniería no tengo ni puñetera idea. No tengo ni puñetera idea. Ayer conocí a un señor indio que estudiaba ingeniería y el tío me hablaba del tema y yo no sé qué me estás hablando. Pues bueno, esto es lo mismo, si no seguís cada día la política internacional, porque es muy complicado, o sea, me pierdo muchas veces, y mira que estoy en Twitter casi, cuando no estoy trabajando estoy en Twitter, pues es muy difícil saber esto, y es muy difícil realmente saber quién hay detrás de Russia Today si no te gusta el tema, porque, y dentro de la política también es complicado, porque a lo mejor te gusta una cosa, te gusta la otra y tal. Pues bien, no se le dio importancia a un tema que era muy importante, y es que Russia Today pues estaba contando las mentiras de Putin y que Putin estaba entrando a gran parte de la población española y europea por culpa de Russia Today, o latinoamericana con el tema del antiimperialismo americano. Pues bien, Putin con Bolsonaro y Putin con Maduro, con dos narices. Y claro, pues yo creo que va por aquí. Después, ya para terminar, no sé si queda mucho, pero bueno, ya para terminar, el tema de que se dijo mucho al principio de la guerra, y es un tema que creo que ha dicho Víctor, no sé si Juan también, el tema de que los ucranianos se quieren defender. Dejemos ya de decirles a los ucranianos lo que quieren. No es que la paz, no sé qué, tú pregunta a un ucraniano qué quiere, que es el que le están invadiendo el país, no lo que quieres tú, desde España, que no tienes ni puñetera idea de lo que es que te invada Rusia, o que estás lejos del riesgo y no le das importancia. Chico, evidentemente que el ucraniano quiere la paz, pero es que el ucraniano estaba viendo una película en casa y le cayó una bomba en su casa. O sea, es que, a ver, no entiendo, es que claro, es culpa de las dos partes. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? O sea, que el ciudadano normal, como nosotros, a lo mejor estaban viendo el YouTube o haciendo lo que estamos haciendo ahora y de repente le decís, bueno, es que Rusia nos está invadiendo. Dejemos de decir a los ucranianos lo que quieren, porque esto es cuando haces un regalo de cumpleaños, a la otra persona le gustan las camisetas azules y tú regalas una de blanca porque te gusta más el blanco, a ti, cuando realmente lo que tienes que regalar es lo que le gusta a la otra persona. Pues esto es un poco lo mismo, lo que tienes que entender es lo que sienten en Ucrania, que son personas que no son como España, que en España nos invaden y todo el mundo dice, ah, bueno, pues me voy a Portugal o me voy a Francia, no hay ningún problema. Allí no, allí son muy queridos en su país, que aunque ya hay guerra, se vuelven. Aunque haya guerra, se vuelven cuando la situación ha mejorado. Vamos a entender, vamos a hacer un esfuerzo para tener empatía y no hablar desde la posición tranquila y fácil del sofá de tu casa del señor votante de izquierda, bueno, del político de Izquierda Unida. Es un ejercicio complicado, realmente. A mí me costó en su momento también. Me costó porque al final tienes que entender mucho, pero no pasa nada. Además, tampoco pasa nada decir que estabas equivocado hace un tiempo. O sea, no sé, no pasa nada. Y con otras opiniones, pues pensarás lo mismo que hace unos años y con otras, pues cambiarás. Es que es parte de la vida, ¿no? Es que si no, si seguimos siendo siempre lo mismo y estando siempre en lo mismo, qué aburrimiento también. Pues ciertamente lo que se puede decir es que hay gente que piensa que la negociación es el medio y cualquier negociación vale la pena porque impide la proliferación de la guerra y los armamentos y mitifican el medio en vez de pensar en los fines, ciertamente. Y por eso hay gente que piensa que cualquier cesión por parte de Ucrania
porque piensan que es cuestión territorial, que, bueno, quiere el Oblast de Kherson, que se quede en Kherson. Quiere el Donbass, reconocimiento de Crimea, vale, pero hay una circunstancia. Entonces, ¿el resto de Ucrania puede entrar a la Unión Europea al día siguiente por la mañana? Evidentemente no, y mucho menos a la OTAN, que precisamente es el asunto. Y por lo tanto, no has hecho nada. Simplemente has postergado la guerra unos días, unas horas, o tal vez un año, para volver al mismo punto. Y por lo tanto, los ucranianos parece que quieren seguir defendiéndose. Ciertamente, las cosas hay que decirlas en el momento, y algunos ya dijimos alguna cosa en 2014, cuando empezó todo esto, cuando no era un golpe de estado, era un impeachment dado a un traidor como era Yanukovych, el títere, que iba a firmar un acuerdo de libre asociación con la Unión Europea, y le llamaron del Kremlin y dijeron: Víctor, no puedes firmar, y mañana tú estás enfermo, di lo que quieras, como si fuera la escuela, no vas. Y la gente se enteró y dijo: la Rada Suprema, hay que destituir a este tío, porque este no defiende a Ucrania. Y eso es Euromaidan, la gente empoderándose. Como por ejemplo en el año 2000, porque se cita mucho el pásalo del 13 de marzo de 2004 en España, pero en 2000 ya hubo mensajes en Filipinas para tratar de tirar el autoritarismo, y vencieron. Lo cual, eso no significa que solamente sea un asunto de Occidente, sino de la gente cuando tiene voluntad y el arrojo para llevarlo a cabo, ciertamente. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Noviembre 2014. Habitualmente, bueno, yo participo en la fundación de un organismo que se llama GechoBlog, una asociación de gente que está en el tema de internet, y cada año se hay un encuentro GechoBlog, que aparte de lo formal, de entregar unos premios y todo esto, pues se suele establecer la idea de hacer 3 mesas de debate. Y yo dije que quería una debate de redes sociales, de las fake news, de, bueno, todas estas cosas de las mentiras, con la idea de hablar de Venezuela, de Ucrania y de Cataluña. Estamos hablando de noviembre de 2014, ¿no? El referéndum aquel que hizo Artur Mas, y lo de Venezuela, ¿no? Había un montón de temas. ¿Qué pasó? Como solía ser habitual, meten mesas por medio, hasta que terminó dándome la palabra a la 1:30 pasadas para mi mesa. La gente con ganas de que nos fuéramos a comer, que protestando, que termine ya, con lo cual el respeto cero. Afortunadamente lo que fue lo acabé por subir a mi canal para el que lo quiera ver, pero fue horrible. Y era en aquel momento cuando el asunto estaba encima de la mesa, pero desde entonces parece que hasta el 24 de febrero de 2022 el asunto ciertamente desaparecido. Pero claro, tampoco hay muchos temas que son propios del país que se traten con fruición. Siempre es más el asunto que sea más espectacular. Si es espectacular puede vender, pero si es algo para que la gente piense, que se pare y que empiece a hilar cabos, ahí eso ocupa demasiado tiempo de televisión y mejor pasamos a otra cosa. Sí, totalmente. Yo quería hacer un par de reflexiones. Una de ellas es que es bien interesante cuando tú ves partidos de extrema derecha española, como por ejemplo la Falange, que pone tweets contra el imperialismo americano, que bien podría haberlos puesto Podemos o Izquierda Unida. O sea, es que es bien curioso el arco que ha conseguido construir Putin entre los extremos, por un lado, y por otro lado con los ciudadanos preocupados, entre comillas, que es toda esta gente que dice, bueno, ¿y a mí qué me cuenta? Que cedan los territorios, que se acabe esto ya, que yo tenga gas este invierno y
y ya está. Así que tengo que yo que ver con Rusia. Si quieren llevarse Ucrania, que se lleven Ucrania. Si quieren llevarse Polonia, que se lleven Polonia. Y si quieren llevarse la mitad de Alemania otra vez, pues que se la lleven. Yo quiero vivir en mi rincón del mundo y quiero que nadie me pida ningún tipo de sacrificio personal, ni quiero subir el aire acondicionado 1 grado, ni quiero que se apaguen los escaparates, ni quiero hacer ningún tipo de sacrificio, porque pienso que todo esto es un timo y que me están engañando y que yo soy parte de la resistencia y que me meten grafeno en las vacunas y etcétera, etcétera. O sea, creo que me vais siguiendo a dónde voy. O sea, por un lado tenemos gente que está, pues, es que es un extremo, ha sido toda su vida un extremo y probablemente seguirá siendo toda su vida un extremo. Y por otro lado tenemos gente que se quiere sentir especial porque vive en un mundo que tiene la impresión de que ya no controla y de que ya no es capaz de influir en lo que está pasando y se siente incómoda y quiere retirarse a su rinconcito privilegiado. Pero es que, para empezar, tenemos que pensar en la dimensión brutal, humana, que tiene el conflicto de Ucrania. O sea, las Fuerzas Armadas rusas están masacrando civiles sistemáticamente como una táctica. No es que sean daños colaterales. Es que si tú mañana cedes un territorio ucraniano, no tienes ni idea de los crímenes contra la humanidad que se pueden cometer ahí. O sea, ya hemos visto redadas en Crimea contra los tártaros, deportaciones, asesinatos de líderes tártaros, asesinatos de líderes sindicales. Hemos visto en Donetsk y en Lugansk poco más que una réplica del salvaje oeste. O sea, la ley es más fuerte. Potentados de Rusia que pensaban que estaban dirigiendo un cártel mafioso, que un día para otro son asesinados, son sustituidos por otros. Es increíble lo que está sucediendo allí. Y que la gente se lo tome como que es una afrenta personal, pues que le molesta en su comodidad básica. Y luego también quería hacer un apunte a propósito de lo que es el tema de la memoria histórica, de la reparación, de toda esta gente que por un lado dice no tener ni idea de lo que pasa en Ucrania, pero por el otro lado son expertos en Stefan Bandera, en nacionalismo ucraniano y en lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pues mire, es que por un lado, el pueblo ucraniano, de una forma o de otra, siempre ha sido víctima del imperialismo ruso, ya sea bajo la forma zarista, ya sea bajo la forma soviética o ya sea bajo la forma, entre comillas, federal. Y por otro lado, pues es que es una realidad que solo estás tocando un vértice. Estás comprando el relato ruso de que sobrevivieron 2 divisiones de las SS y se refugiaron en Estados Unidos y después volvieron a Ucrania y poco más que una historia de origen desde Marvel. O sea, no. Por ejemplo, Stefan Bandera murió en un campo de concentración nazi y también fue un líder de la resistencia anticomunista y sí, colaboró con los nazis, pero es que también hubo ese Holodomor que mencionabas tú, Juan Carlos, que costó la vida entre 3 y 6 millones de ucranianos, que no es poco. Y vieron su posibilidad de resistir entonces, pero también Ucrania fue la primera o la segunda república de la Unión Soviética que más sufrió la Segunda Guerra Mundial en sus carnes. O sea, tuvo unas pérdidas de entre el 16 y el 20% de su población. Fue completamente arrasada, hizo los mayores sacrificios en lo que los rusos llaman la Gran Guerra Patria. Y eso es algo que convenientemente omiten cuando hablan de memoria histórica. Entonces, claro, por un lado tenemos que abandonar nuestro marco ideológico, por otro lado tenemos que entender que el mundo no está hecho para servirnos a nosotros y que no vivimos en un mundo tranquilo e ideal en el que nos gustaría vivir. Y por otro lado también tenemos que entender la complejidad de los fenómenos históricos, de que si decimos que un lado no puede ser tan blanco y negro como lo pintan, que apliquemos la misma vara de medir al otro lado. Esas son las 3 reflexiones que quería trasladaros. Pues me parece muy interesante lo que has comentado, sobre todo por el hecho de lo que vamos dando un poco vueltas, ¿no? De que no es tan simple el mundo, que no es el mundo que tú quieres, no es el tema de... Realmente a medida que vas empezando a estudiar el mundo, a conocer las diferentes situaciones y tal, pues
toda la idea preestablecida que muy posible teníamos cuando teníamos 18, 17, cuando estamos en el instituto, etcétera, pues se va al carajo, porque realmente el mundo real es muy diferente a lo que muchas veces pues pensamos en un principio, ¿no? A bien o a mal, pero es diferente. Después, hablando de este tema, y es que es muy gracioso porque, mira, voy a poner aquí un ejemplo personal que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. En el año 2014 o 2000 hubo lo de Crimea, en 2015 Ucrania ganó Eurovisión. Yo me acuerdo que con un Joan de 15 años yo me enfadé porque, oh, Ucrania, me cago en Ucrania, no sé qué y tal. Bien, ahora tenía 15 años, tenía 15 años también, es que hace mucho ya. La cuestión que ahora en 2022, que tengo 23 años y que después de estar un año en Polonia, después de estudiar una carrera de Relaciones Internacionales, después de estar en política casi durante los 16 de forma ininterrumpida, haciendo programas o teniendo un canal de YouTube, pues me alegré mucho de que Ucrania ganó el Eurovisión, y a lo mejor no se lo merecía tanto por la canción, pero es que veía a las personas de Ucrania, de aquí, de Polonia, que están viviendo aquí, estaban felices por eso. Era justamente un momento que no tenían ninguna alegría. Tuvieron alegría por eso y mira, la gente estaba contenta. Realmente, ¿qué es lo más importante en el mundo, no? Que tú, ¿por qué tal? No sé, la gente estaba contenta con esto. Con esto quiero decir que al final puedo entender bien a esta gente que puede creerse rebelde, porque todos hemos tenido, yo tuve una etapa así, y no tengo ninguna vergüenza en decirlo. Realmente estoy orgulloso de tener a otra, de haber hecho este cambio, pero puedo llegar a entenderlo, porque muchas personas se creen que esta es una forma de rebeldía. Es una forma de rebeldía, es una forma de ir en contra del sistema, es una forma de decir, mira, soy diferente. Y claro, tienes la foto del 3 de mayo, del 2 de mayo, perdón, la foto de la bandera de la URSS de la toma de Berlín, y pones pues también alguna foto más y te compras una bandera de la URSS y estás súper contento y feliz y te vas a una manifestación. Pero realmente esta simbología que puede ir en contra del sistema, o que puede ser un poco diferente, o que puede ser algo que puede hasta llegar a ser guay cuando eres joven, todo es una mentira realmente. Es decir, el mundo real, si empiezas a estudiar todo lo que ha pasado, si empiezas a estudiar, por ejemplo, lo que acaba de comentar Víctor sobre Ucrania, y empiezas a entender también a la gente de Ucrania, empiezas a conocer, empiezas también a romper, ¿no?, con todo esto que tienes preestablecido, y empiezas ya a conocer lo que es la realidad, esta guerra, que es lo que estamos hablando en este programa de Ucrania y Rusia, pues se te pasa se te pasa todas las ganas de apoyar a Rusia. Porque realmente cuando estás estudiando la realidad, o sea, la realidad, por mucho que nos vayamos a decir que la OTAN, no, la realidad y lo que está pasando ahora mismo es que hay un señor que se llama Putin que ha empezado una guerra y está tirando bombas a civiles. Punto. Es que ya no sé, todo el pero es el nuevo, no sé si habéis escuchado alguna vez la típica de yo no soy racista, pero, bueno, pues el nuevo esto es yo no justifico, pero, ¿no? Yo no justifico a Rusia, pero, pues bueno, esto ahora mismo pasa mucho, pasa muchísimo. Yo no justifico a Rusia, pero, no, cállate, hombre, que hay gente que está muriendo, tío. Vete a... Es decir, ya, lo digo así en broma, pero es que es triste. O sea, chico, por favor, y por mucho que a lo mejor te puedes sentir diferente, porque en una etapa de tu vida quieres ser diferente, o porque eres muy comunista, y porque tienes muchas banderas comunistas en tu casa, o porque militas en el Partido Comunista de España, o cosas peores, cosas, ya me entendéis, peores más a la izquierda, pues para que el hecho de querer ser diferente no te tiene que llevar nunca a defender a Putin, a defender matanzas a civiles, a defender campos de reeducación LGTBI que ha dicho Juan Carlos, y a defender, por ejemplo, que Navalny se tome un café que está caducado y casi la palme. O sea, el ser diferente no justifica eso. Y os lo digo también importante para la gente que nos esté viendo. Esto no es propaganda de la OTAN. Pasa. O sea, que sí, que se cree mucho esto de no, porque es propaganda de la OTAN. Que no, que pasa. O sea, es que solo hace falta ir y hablar con alguien que ha salido corriendo de su país porque ha dicho algo político, y que si se queda 2 días más van a su casa, le cogen y le meten en la cárcel. Más de 1000 presos políticos en Belarus por eso. Más de 1000. Y después, ya para terminar,
Me acuerdo que en Cataluña, sobre todo la parte de la CUP, la CUP es el mejor ejemplo para hablar de esto porque hacen bastante el imbécil con este tipo de cosas. Porque si eran los primeros que en Rusia estarían todos en la cárcel, pero bueno, da igual. La cuestión, el 1 de octubre que hubo el tema de Cataluña, donde la policía española realmente se pasó. La cosa como se pasó. Pero es que en Bielorrusia fue 10 veces más, con 6 muertos. Y los mismos que dicen que el 1 de octubre fue un golpe de Estado y etcétera, etcétera. Después, cuando hablamos de Bielorrusia, bueno, ya, pero la OTAN... Pero, ¿tú te imaginas que le vaya el chico de la CUP a decirle, no, pues que el 1 de octubre la policía española, porque la OTAN dijo... No, hombre, no, fue horrible. Fue horrible. Vale. Pero lo de Belarus es aún peor, con gente en la puñetera cárcel y con muertos. Y es que hay la doble barra de medir. Que si eres rebelde con una cosa, y me parece bien que con el 1 de octubre puedas ser rebelde, sélo también en Bielorrusia. Porque ser rebelde en Bielorrusia es estar en contra de Lukashenko. Ser rebelde en Rusia es estar en contra de Putin. Y ser rebelde en estas dictaduras es estar en contra de la dictadura, independientemente de la ideología que tenga. Y esto es algo que tenemos que decir, creo, los que somos demócratas. Que la rebeldía no es ir en contra de tu propio sistema, en contra de Sánchez, siendo superanarquista en España, pero después en Rusia apoyar a Rusia porque el resto de la humanidad pues te sientes diferente. No, no. Ser rebelde es ir a estas dictaduras y plantarles cara. Y esto es ser rebelde. Y no quedarte allí en plan, uy, porque la bandera comunista en mi casa. No, tío. No. Y esto pues lo digo porque lo he visto. Lo he visto, hasta lo he vivido, no tan bestia como he puesto aquí el ejemplo, porque a ver, una cosa es enfadarte porque gana Ucrania, la otra es apoyar a Corea del Norte, pero bueno, ya me entendéis. O sea, más o menos lo he vivido en mis carnes y puedo llegar a tener empatía con esta gente. Y por eso, si pudiera hablar con este tipo de personas de 15, 16 años, 17 que están en esta etapa de la vida, yo les diría que no tienen que renunciar a lo que son. Básicamente, es decir, ser rebelde, pues serlo en todas partes. Serlo en España, serlo en Belarus. Y serlo en Rusia, en Corea, en Venezuela, en Estados Unidos, en México. Porque realmente también a veces necesitamos esos jóvenes que nos empujen un poco también a pensar un poco, ¿no? Bueno, jóvenes, que tengo 23 años, joder, pero bueno, ya me entendéis. Y me callo porque ya es tarde también, además. No, sí, es importante porque, bueno, como decía Víctor antes, parece que si uno establece que porque haya gente que piensa poco eso, entonces están en minoría, entonces ser rebelde es opinar eso, o si alguien no piensa y hay un consenso, entonces significa que es necesario que alguien opine lo contrario para que haya rebeldía. Pues acabas pensando que hay grafeno en no sé dónde, que si el mercurio de las vacunas y que la Tierra es plana. Bueno, fantástico. Pues son creencias maravillosas en el siglo XXI. Pero es que la historia también es susceptible de que la gente acabe por pensar un montón de chorradas. Por ejemplo, reescribiendo el pasado, diciéndote, claro, es que Alemania invadió buena parte de la Unión Soviética, pero Rusia apenas la tocó. De las fronteras actuales de Rusia entró poquito, con lo cual a Rusia no me la tocaron. Vale, fantástico, pero fueron un escenario de combate en los países bálticos, Polonia, Ucrania, el Cáucaso. Vale, fantástico, no tocaron a Rusia, pero entonces tampoco digas que hay 50 millones de muertos soviéticos. Apunta los muertos rusos, descuenta a los ucranianos, los bielorrusos, ¿no? Todos los que has echado fuera primero, porque es un poco como lo que nos pasa al País Vasco. Nos dicen, claro, en el ámbito de la rebelión durasteis muy poco. Pero luego, cuando cuentan los muertos, dicen, es que hay no sé cuántos miles muertos. Claro, incluyen los 3.000 muertos de Navarra, en donde hubo frente, pero hubo 3.000 muertos. Por lo cual, para una cosa me cuentas a Navarra y para la otra no. Eso es hacerte trampas al solitario. Lo mismo que, como ha dicho Joan Jordi, el asunto de Stepan Bandera. Y tú también, creo que, Víctor. Le meten 3 años y medio, la guerra dura 5, 3 años y medio, en un campo de concentración alemán. ¿Por qué? Pues porque lo que quería era un Estado ucraniano. Y en el año 42 lo que querían los alemanes era esto, Lebensraum, para mí, aquí mayordomos todos, ¿no? Para cuidar la tierra, y el resto, bueno, para los alemanes que ya irán viniendo.
Pues claro, cuando llega el 44-45 se dan cuenta de, ¿y si jugamos la carta política? Estos países así como Untermenschen que necesitan un poco de apoyo y nos ayudarán. Claro. Y del 44, que vuelven los soviéticos, hasta el 56, hay una rebelión anticomunista. ¿Y por qué pararon en el 56? Pues porque vieron lo que pasó en Budapest y dijeron, si a esto en Hungría les han dicho que no les apoyan, pues nosotros que estamos más al este y en el corazón del Imperio Soviético, aquí ¿cómo van a venir a apoyarnos? Pues claro que no. Pues aquí cada cual que se busque las habichuelas y ya terminará esto. ¿Qué es lo que pasó en el bosque de Vilaveza en diciembre del año 91? El acuerdo en donde Yeltsin, Kravchuk y el que fuera que estaba en Bielorrusia, pues llegaron a un acuerdo en el que supuestamente se guardaba la integridad territorial de Ucrania, pero supuestamente había introducido el malvado Yeltsin la idea de siempre y cuando estén dentro del marco de la CEI. No lo pusieron con este nombre porque la CEI todavía no estaba inventada. Es decir, solamente vamos a respetar la independencia e integridad territorial de Ucrania siempre que yo lo diga. Yo, Rusia. Claro, luego cuando llega Leonid Kuchma, que llega a un acuerdo para la base de Sebastopol, histórica de Rusia, Mar Negro y todo esto, llega a un acuerdo de 50 años. Es que es para flipar. Porque luego en 2014 dice, no, es que Ucrania quería hacer no sé qué cosas con Crimea y con Sebastopol. Pero si un presidente electo, democrático, Leonid Kuchma, 1997, hizo un acuerdo para la cesión de la base 50 años. Y todos los demás presidentes dijeron que iban a garantizar todo eso. Con lo cual están haciendo fake news de toda la vida y hay gente que se la compra. Por eso es sorprendente para con la historia y para con el propio presente, porque en 2014 cogieron unos terrenos en Donetsk y Luhansk, pero buena parte de esa población fue a las ciudades que estaban libres en los oblast. Alguna ha sido capturada recientemente. ¿Qué pasó? Las capitales Donetsk y Luhansk al carajo, parecían en ciudades fantasma chinas. No había nadie para allí. Y las ciudades libres de Donetsk y Luhansk, prosperidad. Evidentemente eso tiene una razón. Y la razón es la libertad, el comercio, la democracia, las ganas de vivir. Y evidentemente ese es el principio, el cogollo de la Ucrania que quiere seguir resistiendo. Pero sí, bueno, esto como queráis, si queréis hacemos una ronda final o seguimos un poco más. Sí, yo quería comentar, a modo de conclusión, quería decir que nadie se piense que yo tengo algún conocimiento de Ucrania por ciencia infusa o que yo he sido un experto en Ucrania toda mi vida, o es que nada más lejos de la verdad. O sea, cuando creces en un ambiente rumano hablante, cuando eres rumano descendiente, lo primero que te llega sobre Ucrania es que son los rusos del sur. Y te pasas media vida pensando que los ucranianos son los rusos del sur. Y realmente yo, y lo reconozco, y es vergonzoso reconocerlo ahora mismo, pero es que es así, no le puse el empeño que merecía en entender a Ucrania hasta después del Maidán. Y lo que me llevó a entender a Ucrania pues fue eso que comentabas, Juan Carlos, de la medida totalmente draconiana y totalmente innecesaria y totalmente absurda de tomar toda Crimea porque, mira, no, es que estamos en peligro. Es que la seguridad del puerto de Sebastopol no está garantizada. Y dije, ojo, voy a ponerme a investigar porque igual lo que yo he pensado de Ucrania toda mi vida no se corresponde con la realidad. Y claro, para mí ese fue el punto de inflexión. Y lo que comentaba antes, Joan, pues si tengo que darle un consejo a alguien de 15, de 16, 17 años, los que sean, que quiere ser rebelde en la vida y que quiere ser especial, pues es, mira, habla con gente que ha vivido esto de cerca.
intenta entender lo que está pasando, no renuncies a tu espíritu crítico, pero yo qué sé, quieres leerte a Stalin, a Pol Pot, vale, ok, pero también léete a Ana Balbaum, a Ana Politkovskaya, a Bill Browder. Bill Browder, que de hecho es el hijo de un comunista de Estados Unidos, que se hizo banquero de inversiones, pero que tiene unas historias bien interesantes sobre el mundo de los negocios en Rusia. Entonces la idea es esa, no te cierres, intenta entender los fenómenos, no vayas toda tu vida con lo que has aprendido, porque igual llega un momento en el que eso no corresponde con la realidad. He pasado de pensar eso sobre los ucranianos a entender bastante mejor su realidad. Y otra cuestión, pues no hay nada como el contacto interpersonal. O sea, si tú tienes una conversación de 5 minutos con un refugiado, y lo digo como una persona que ha trabajado con refugiados, no he trabajado con refugiados ucranianos, pero trabajé con refugiados del ámbito subsahariano, y me ayudó también un montón a entender cosas de dónde vienen, de por qué huyen, de cómo funciona la política, porque claro, una cosa es verlo en un manual, verlo en un libro, verlo con sus fuentes históricas o con sus fuentes de archivo, todo muy bien. Pero es que cuando alguien te dice, pues, lo que decíais vosotros, ¿no? Yo estaba en mi casa a las 4 de la mañana durmiendo y me sacudieron un bombazo, pues, claro, piensas, pues oye, igual este tipo no era un peligroso criminal de las nuevas SS modificadas genéticamente con pálomos que espantan el COVID. Así que eso, chicos, informaros, mantener la mente abierta y espíritu crítico a tope. Esto que dices, Víctor, ya que estamos aquí un poco como en la conclusión, hice una entrevista en F98 a una chica de Ucrania que conecté con Ucrania justo cuando empezó la guerra. Y bueno, durante la entrevista fue más o menos políticamente correcta, pero cuando acabamos, bueno, lo típico que preguntas, y bueno, ¿qué tal realmente, no? Porque esto cuando hacemos entrevistas, yo creo que Juan Carlos también lo sabe, una cosa es lo que nos cuenta y la otra es la que cómo se siente. Y claro, me dijo que no podía irse de Ucrania porque es que estaba viviendo con sus abuelos y que en cualquier momento podía haber un bombardeo y que si ella no estaba ahí podía quedarse sin abuelos. O sea, hasta este punto llegamos. Ahora que me digan que los abuelos son seguidores de Hitler y votantes de Hitler y que me digan que esta chica es neonazi y es fan de Brown. O sea, vamos a ser un poco serios. A modo de conclusión, no quiero repetirme mucho, pero sobre todo el tema este de la rebeldía, porque siempre que hablamos de este tema me gusta mucho tocar eso, porque es como que lo he medio vivido casi. Y es el hecho de rebelde, muy bien, está muy bien ser rebelde en España, está muy bien criticar al gobierno, está muy bien decir que Franco era pues una persona que mataba a inocentes o que realmente era una persona que en su momento, pues, por ejemplo, es muy posible que el abuelo de cualquier persona de España, pues, hubiera sufrido la dictadura franquista. En el caso de mi bisabuelo, que estaba luchando en el bando republicano. Claro, y está bien hacerlo, porque también nos hace muchas veces pensar a la propia gente de España, porque muchas de las cosas que se dicen son ciertas. Pero al igual que en España, ser rebelde significa pues criticar a Pedro Sánchez, decir que la democracia tiene que estar mejor, que en Cataluña, pues muchas veces ser rebelde pues significa hasta ser independentista. Si te sientes catalán, cero, no hay ningún problema. O sea, cada uno si lo defiende, si cada uno defiende todo con argumentos, está bien. Pero es muy importante decir que en política internacional no es tan sencillo, que ser rebelde en Rusia es lo que he dicho antes. Ser rebelde en Rusia es estar en contra de Putin y no comprar la propaganda de Putin. Y es estar a favor de las personas que Putin está matando muchas veces. Bueno, Putin, el servicio inteligente de Putin está intentando hacer crímenes. No vamos aquí no hay, ya entendéis, que es muy posible que Putin esté intentando eliminar a la oposición política con métodos no muy constructivos. Después, ser rebelde en Belarus no es apoyar a Lukashenko, sino es apoyar a las personas que están en la cárcel y las personas que pegan en la calle. Ser rebelde en China no es apoyar al gobierno de Xi Jinping. Y sobre todo, ser rebelde en Rusia no es apoyar a Putin. Y las personas que son rebeldes en España, no apoyéis a Putin, que poner la Z en la cuenta de Twitter, eso nos hace rebeldes, os hace pelmas realmente. Así que esto es la conclusión, ya después ya la general, la conclusión también de lo que es la guerra de Ucrania, pues bien, sobre todo de entender que en Ucrania hay, pues es diferente,
Ucrania no es España, la mentalidad de los ucranianos y ucranianas no es la mentalidad de los españoles, eso no es mejor ni es peor, sino es diferente. Y hay que saber entender y tener empatía de que cada país es diferente, que no somos uniformes y que esto es lo bonito del mundo y que esto también nos tiene que hacer no sacar conclusiones simplistas, conclusiones simplonas. Del, venga, vamos a sacar una conclusión simplona, no vamos a hablar de política internacional y vamos a decir que en Tanzania el gobierno es muy malo. Pues mira, yo no tengo ni idea del gobierno de Tanzania, así que mejor no opino de Tanzania. Pues lo mismo. Hay que estudiarse bien todo antes de sacar una conclusión en política internacional, porque es que el concepto de crítica al gobierno, el concepto de rebeldía en cada país es completamente diferente, el concepto, y seguramente si Víctor estuviera en Ucrania o estuviera en Rusia o estuviera en Portugal sería un partido político diferente. Yo, si estuviera en Portugal, si estuviera en Rusia, si estuviera en Suecia, si estuviera en Finlandia o estuviera en Mongolia, seríamos de un partido político diferente y Juan Carlos lo mismo. Así que tampoco juzguemos mucho a los demás y lo que hacen los otros países, porque si nosotros fuéramos de otro país, si nosotros fuéramos ucranianos, por ejemplo, a lo mejor veríamos la situación de otra forma. Y si nosotros fuéramos de Rusia también, y si nosotros fuéramos de Italia también. O sea que no, antes de opinar de un país hay que tener que intentar, primero, y esto ya para acabar, cuando nosotros analizamos un país y analizamos qué debería de hacer un país, primero, intentar pensar qué ha vivido esta gente, por ejemplo, de Ucrania, qué complicaciones han tenido en la vida, qué complicaciones tienen ahora, cómo son, a nivel cultural, qué cambio hay, si está tan mal visto ser nacionalista o no, porque en Ucrania no está mal visto, en España hay un debate sobre el tema. O sea, el mundo es diferente y ya para concluir, pues eso es bueno, realmente, ¿no? Por eso, por ejemplo, me gusta lo que estudio relaciones internacionales, claro, súper divertido. Es decir, cada día tienes un país diferente, que hay una forma de hacer política diferente, que cada vez que abres un país aprendes algo nuevo. Y cada vez que aprendes un país es como un libro, porque dices, mira, Kirguistán, pues a ver qué pasa en Kirguistán. Azerbaiyán es una dictadura, pero que no se habla casi de nada y hay gente que está en la cárcel. Después te vas a hablar de, yo qué sé, de Tailandia o de Nepal, que los dos partidos principales son comunistas y el otro socialdemócrata. O sea, cada país es un mundo y no opinemos sobre los demás países sin pasar este filtro de, a ver, ¿cómo era este país? ¿No? ¿Cómo era este país? Me pasó en Polonia, por cierto, me pasó en Polonia, que en España decía, ¡ah, en Polonia! Bueno, tú llegas aquí y realmente pues entiendes muchas cosas. Entiendes por qué gobierna el PiS, entiendes por qué la oposición es más liberal y entiendes por qué la izquierda pues no es tan de izquierda, básicamente. Se entiende todo una vez vas al país y hablas con la gente. Pues yo recomiendo hacer lo mismo con Ucrania. Sí, interesante. La aproximación personal a los asuntos. El resto tenebroso del rebelde suele ser el matonismo. Y ahí está el asunto de... Claro. El matón pues suele ser un problema porque... Bueno, ahora no... Creo que se me ha ido lo que iba a decir acerca de esto. Porque al fin y al cabo, pues Rusia y Ucrania pues son unas circunstancias que estamos viviendo. Así que creo que me voy a olvidar de eso que iba a decir. Así que, bueno, pues simplemente agradecer. Bueno, es que claro, el rebelde mira esto del bueno, de tratar de rebelarse, pero el matón ve como es que este me ha provocado. Es que la existencia de ese tipo con gafas que está en el patio y que me chafa la vista y que además quiere jugar al balón, pero no quiere jugar al balón de la manera que yo quiero, pues, es una provocación, tengo que ir a por él. Claro, la existencia de Ucrania, que no se quiere asumir los principios del Kremlin, es una provocación. Es una provocación, en serio. Que existan los ucranianos libres, que exista la democracia en Ucrania, que exista la libertad, que no quieran ser rusos, es una provocación. Claro, esta provocación es lo que hay que combatir. No es una provocación. Ser distinto es un derecho. Y por lo tanto, seamos distintos, seamos creativos y seamos libres. Así que
muy agradecido de haber tenido esta oportunidad y de haber conversado, así que gracias a los dos. Nada, hombre, tío. Muchas gracias. Bueno, pues hasta la próxima y gracias a los que hayan llegado hasta aquí. Voy tarde. Mm.